Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Hoy es jueves 12 de mayo, hoy es Día Internacional de la Sanidad Vegetal y bueno, pues le agradezco mucho su compañía. Fíjese que la Junta de Gobierno del Banco de México determinó elevar 50 puntos base la tasa de referencia, lo hizo por mayoría, lo sube de 6.5 a 7%. Hoy el canciller de la República anuncia inversión de $4,000 millones en la frontera México-Estados Unidos, un mensaje, creo yo, de cercanía después de las distancias que ha marcado el presidente con el tema de la cumbre de las Américas. Anuncia Marcelo Ebrard 14 obras en México y 6 en Estados Unidos en la frontera común. Buen avance de la relación binacional y aparece muy sonriente ahí, tanto con la gobernadora de Baja California como con Ken Salazar. Bueno, pues interesantes pues los mensajes que se mandan después, como le digo, de esta situación en la que el presidente insiste en que pues no es ninguna amenaza ni ningún chantaje, él simplemente está tratando de incluir a todo el mundo. Hoy Marcelo Ebrard también subió al Twitter de un argumento diciendo que están siguiendo ni más ni menos que la política de Obama de inclusión de Cuba en la cumbre de las Américas. Recuerda que ya le platicamos de la invitación a Panamá. Bueno, el día de hoy el presidente dio una declaración que le ha dado la vuelta al país y nos tiene a muchos pues inquietos. Yo escuchaba a mi compañero Pepe Cárdenas hace un ratito, desde aquí le mando un gran abrazo, decía, pues yo creo que fue un desliz, dice el gran Pepe Cárdenas, pues yo espero que mañana el presidente matice, por supuesto a su estilo, ¿no? Va a acabar regañando y diciendo que los conservadores le dijeron y lo descontextualizaron, ojalá lo matice, porque lo que dijo, primero a algunos nos ha generado pues sorpresa, a otros los ha puesto literalmente al borde de un ataque de nervios, como decía Almodóvar. Escuche usted al presidente. Antes eran constantes los enfrentamientos. Nosotros cambiamos y tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, tienen formación para evitar los enfrentamientos y que se use más la inteligencia que la fuerza. Además, porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, la Defensa, la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Bueno, pues ¿qué le parece? No, el corazón del presidente es tan grande, es un corazón tendido al sol que defiende sicarios, ahora se dedicó a ser el paladín de los dictadores de América Latina y criminales, ¿no? Está muy preocupado por protegerlos a todos ellos. Se ve que pues todos le resultan, y está muy bien cuando uno tiene un corazón tan grande, ojalá tuviera el mismo corazón con sus opositores y sus críticos, ¿no? Los quisiera tanto y mostrara tanto amor por ellos, pero bueno, como le digo, ha generado mucha controversia el tema. Le comento que la jefa de gobierno hoy se sigue defendiendo y hoy pues dijo que no podía aplicar rayos X. Imagínense ya el nivel de desesperación en la argumentación a las obras públicas. En más información, Argentina, Honduras y Bolivia, como ya comentábamos, se suman al llamado del presidente para que inviten a Cuba. En el caso de Honduras todavía no está claro si irá o no, y Bolivia, bueno, pues veremos cómo termina ese asunto. Anoche se registró otro incidente aéreo. Aeroméxico informó que el aterrizaje de un vuelo procedente de Colombia tuvo efectivamente que abortar cuando iba aterrizando porque había un avión de United en la pista, lo cual pues representó nuevamente un riesgo. Vamos a una breve pausa, ¿le parece? Regresamos en un instante. Seguimos con la información. Pido, por supuesto, a mis compañeros de Telefórmula que proyecten el video que pues ha generado tanta controversia de la, pues literalmente, pues salida, ¿no? Los narcos efectivamente siguiendo a la Guardia Nacional, una situación que ha generado mucha conversación desde días pasados, y hoy la reacción del presidente pues también ha generado, como le decía, en algunos casos sorpresa, en algunos casos indignación, en otros casos literalmente ponerse al borde de un ataque de nervios. ¿Qué pasa, presidente, defendiendo a los grupos criminales? Vamos a enlazarnos con alguien que entiende mucho de estos temas, el doctor Guillermo Valdés. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Con mucho gusto estar contigo y con tu audiencia. Pues rogarte, doctor, que me ayudes a contextualizar lo que esta mañana, hace un momento escuchábamos la declaración, dijo el presidente. Guillermo.
Pues mira, yo creo que la declaración esta absurda del presidente se explica a partir de que el presidente está cerrado a su estrategia y a sus dogmas en materia de seguridad. Él ha dicho que tiene que ser un gobierno diferente y que la estrategia de seguridad para ser diferente va a ser renunciar a usar la fuerza legítima del Estado contra los criminales, lo cual pues es en principio la persecución de criminales no siempre debe de necesitar el uso de la fuerza, pero en muchas ocasiones no hay otra solución. Es como pedirle esto que dijo de que va a cuidar a los ciudadanos criminales porque también son humanos. Es como pedirle a un ciudadano que lo están asaltando o lo quieren matar renunciar a la legítima defensa. Tan de ese tamaño, y todo es porque no quiere reconocer que su tesis es equivocada. El Estado tiene por función primordial defender a los ciudadanos, y el presidente en su declaración se olvida de esa función básica del Estado, defendernos, y para eso hay fuerzas del Estado que están autorizadas y tienen el uso legítimo de la fuerza, y cuando es necesario se utiliza, y entonces el presidente está renunciando a eso, está desconociendo la función básica del Estado de defender a los ciudadanos en nombre de la protección de los criminales que están expropiándole a la gente, que la están asesinando, que la están desapareciendo, y es increíble y es inconcebible que por encima de la protección de los ciudadanos esté el cuidado de los criminales. Es realmente una declaración que ahora sí se voló la barda del señor con esta inversión de los valores por completo de lo que debe hacer el Estado con respecto o en materia de seguridad. Es increíble. O sea, a mí me tiene indignado y preocupado. A mí la inversión de valores, que es típica en el discurso de este gobierno, pero en este caso es mucho más delicado, porque pues una cosa es que no tortures y no mates en caliente y todo lo demás. Pues yo entiendo que un Estado civilizado no debe hacer eso, pero de ahí a cuidar a los delincuentes y autorizar, entre otras cosas, que bueno, pues literalmente echen a la Guardia Nacional, pues sí me parece que hay ahí un tema que es invertir los valores. No torturar es una cosa, y que los criminales tengan una especie de patente de corso me parece otra. Por otro lado, pues toma cuerpo esta tesis de que el presidente ha dado la orden de no confrontarlos, Guillermo. Así es, y digo, eso ha estado claro a lo largo de todo su sexenio. Más bien son contadas ocasiones en las que las fuerzas del Estado se defienden o atacan. Pero aquí lo que también preocupa mucho es que este tipo de supuestos y de ya dogmas del presidente de no usen la fuerza de ninguna circunstancia, porque es llegar porque ya no somos como los otros, ¿eh? Así es, ese dogma en realidad lo que está haciendo es un cheque en blanco a las organizaciones criminales para seguir avanzando y para seguir expandiendo su actividad criminal. La lógica de los criminales no tiene límites si el Estado no se los pone. Es decir, pasan de producir y exportar drogas, pasan a la extorsión, al secuestro, pasan al robo de combustibles, pasan a la trata de personas, pasan a todos los tipos de delitos, y el último grado es apropiarse de las instituciones del Estado. Entonces es una lógica depredatoria y que llegan a convertirse en el poder real de facto de la sociedad, y el que el Estado no les ponga un alto cuando sea necesario con la fuerza es darles el cheque en blanco para que los señores sigan haciendo lo que quieran y lastimando a la sociedad cada vez de maneras más generalizadas, más crueles, más salvajes. Y entonces pues es una locura lo que está permitiendo este presidente en materia de seguridad. Es realmente un escándalo el que tengan ese permiso para
hacer lo que sean, que usen la fuerza y que los soldados, la Guardia Nacional no les respondan, tengan instrucciones de proteger la vida de los criminales, es de veras, no sé, ahora sí ya como que sobrepasó algún límite muy, muy peligroso, ¿no? Ya. Oye, dice el presidente también otro valor que te quería poner sobre la mesa, o sea, se ven las imágenes de la persecución en Michoacán y dice, no, es que en este gobierno usamos inteligencia. Yo me pregunto qué tendrá que ver la inteligencia con que anden persiguiendo vehículos militares los delincuentes, Guillermo. Pues es una frase tonta para justificar la inacción, porque ¿qué inteligencia puede haber cuando un ciudadano está amenazado por un criminal y le dice, oye, en vez de defenderse voy a tratar de hacer inteligencia para ver cómo no me matas? Pues es absurdo. O sea, realmente no solamente no están usando la fuerza, no están usando tampoco la inteligencia, señores, porque no es inteligente pensar que por arriba de la seguridad ciudadana están los derechos humanos de los criminales o la vida de los criminales cuando se están amenazando. Entonces, realmente es una manera grotesca de defender un dogma que no ha funcionado y que ha salido terriblemente perjudicial para toda la sociedad. Oye, hemos superado ya los 120,000 muertos, o sea, el número que toda la administración Felipe Calderón tuvo, Guillermo. Pues mira, al ritmo que vamos, esto era perfectamente predecible al término del primer año, sabiendo que hay alrededor de un promedio de 100, quizá ahora un poco menos de homicidios al día. La proyección para todo el sexenio es entre 200 y 220,000 homicidios, que va a ser casi el doble de los que ocurrieron en el sexenio del presidente Calderón, que fueron 120,000, y como un 50% más de los que ocurrieron en el sexenio del presidente Peña Nieto, que fueron 156,000. O sea, vamos a rebasar por mucho los niveles de violencia de los dos sexenios anteriores, lo cual, visto desde cualquier manera que se le quiera juzgar o analizar, es gravísimo, porque después de 2 sexenios de mucha violencia, que en el tercer sexenio no solamente no se reduzca, sino que sigan creciendo, pues es un escándalo y es la prueba evidente del fracaso de la estrategia. El presidente ha apostado a que la política social es la mejor política de seguridad, porque dice, vamos a atender las causas de la violencia, y por atender las causas de la violencia él entiende el reparto masivo de dinero a través de los programas de viejitos, de jóvenes construyendo futuro, de sembrando vida, etcétera, que es su política social, la quiere convertir en política de seguridad, y llevamos 3 años y medio viendo que ese no es el camino para enfrentar la reducción de la inseguridad y de la violencia. Entonces, que llevemos ya más de 120,000 asesinatos de los que hubo desde el sexenio Calderón, pues ya es muy grave, pero lo preocupante es además que esto no tiene ningún viso de que esté reduciéndose. Entonces, pues yo probablemente lleguemos a los 200,000 homicidios en este sexenio. Vale. Oye, no reduce homicidios ni reduce pobres esta política social, lo que a lo mejor es muy eficaz desde el punto de vista electoral. Eso probablemente habrá que discutirlo en otro ámbito, pero te llevo a otro capítulo que me interesa mucho que me ayudes a entender. Ayer daba a conocer que en Estados Unidos han muerto, Guillermo, 107,000 jóvenes, básicamente jóvenes, aunque son de distintas edades, por sobredosis. Hace algunos años hablábamos de 72,000 muertos. El fentanilo sigue generando devastación y pues por alguna razón ni México ni los Estados Unidos han logrado reducir el consumo, lo cual es bastante obvio, y por otro lado pues la letalidad de estas drogas está llevando a niveles, pues 107,000 me parece una cifra que merece ser comentada por un experto como tú, Guillermo. Mira, aquí el problema, bueno, de fondo es que la sociedad estadounidense no ha podido resolver
el problema del consumo. Hay allá muchos estudios, muchas organizaciones dedicadas a este problema de salud pública, y pues pasan los años y sigue habiendo un consumo desmedido de todo tipo de drogas. El problema ahora es esta epidemia de muertes por sobredosis de distintos tipos de drogas derivadas del opio, de los opiáceos que le llaman, que es el fentanilo, la heroína, pero también empezó sobre todo porque las farmacéuticas en Estados Unidos no advirtieron que varias medicinas, el Vicodin y el Oxycontin, y en fin, varias medicinas que están producidas a base de opio, se vendían como chicles y las repartían los doctores de recetas médicas para el consumo de estas drogas, como si fueran chicles. Entonces generaron una adicción muy fuerte en muchísimos pacientes, mucho por ejemplo en los veteranos de guerra que regresaban heridos y que necesitaban este tipo de medicamentos para el dolor. Entonces crearon una masa muy fuerte de consumidores que se volvieron adictos a las drogas, pero no por consumir drogas ilegales, sino medicinas de receta. Entonces, el problema es cuando en Estados Unidos se dieron cuenta que este error gravísimo por ambición... ¿Pero qué son? ¿Los venden como analgésicos, Guillermo? ¿Cómo qué? Es que mira... Tranquilizantes son. Sí, como tranquilizantes, porque reducen el dolor. Entonces, hicieron una masa muy fuerte de personas que no eran consumidores de cocaína, sino gente enferma, y cuando se dieron cuenta de que empezaban a crear las muertes, empezaron a crecer las muertes por sobredosis, vieron que había un mercado negro enorme de recetas médicas. No recuerdo el año exacto, si fue 17 o 18, porque eso empezó en 2014-2015. En el estado de Florida descubrieron, cuando empezaron a analizar el problema, que nada más en el estado de Florida habían los doctores expedido alrededor de 200 millones de recetas médicas de estas medicinas. Entonces le metieron mucho control y un freno brutal a los doctores para que no expidieran las recetas de esas medicinas más allá de lo estrictamente necesario. Pero el problema fue que frenaron las recetas, pero ya tenías los millones de estadounidenses adictos. Entonces, ante la imposibilidad de comprar la medicina que calmaba el dolor o te satisfacía la adicción, entonces tuvieron que pasar al fentanilo o a la heroína. Mercados ilegales. A los mercados ilegales, y esto es lo que le da el brinco tan fuerte a la epidemia que traen de muertes por sobredosis de opiáceos. Y esto disparó el mercado del fentanilo, y las organizaciones criminales en México lo han aprovechado como cualquier empresa que aprovecha una oportunidad de mercado. Eso es lo que está pasando, y eso combinado con la nula actividad de la política en México para frenar a las organizaciones del narcotráfico. Por eso en Estados Unidos están desesperados porque el gobierno de México haga su trabajo. Vigilar las aduanas, ¿no? Buena parte de esto llega por los puertos, llega de China, pero bueno, el responsable de aduanas está siendo Guillermo Paciencia, reformas electorales. Así es, completamente enfocado en otras cosas. Ya, bueno, pues ahí lo dejamos, doctor, te agradezco mucho la conversación. Al contrario, Leonardo, que estés muy bien y buenas noches a la audiencia. Gracias, Guillermo Valdés. El tema de las aduanas es fundamental y bueno, pues el tema, por supuesto, de la droga. Ya oyó usted la explicación del especialista. 107,000 muertos en los Estados Unidos. Voy con Rocío Galván. Antes le comento que recibí la revista Líderes, entre otras entrevistas. Hay una con Ken Salazar, que hoy estuvo ahí precisamente, y dice que el embajador americano, ¿cómo pueden dos naciones que tienen una agenda conjunta no estar en diálogo? Entonces el presidente Biden dice, gracias a Dios le ganó al otro, pero ahí viene el otro, y México está colaborando también a su manera para que venga el otro, me parece increíble. Vamos ahora con mi compañera Rocío Galván. Rocío, muy buenas noches.
¿Qué tal, Leonardo? Te saludo con mucho gusto. Y mira, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, así como el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, dieron esta tarde una conferencia de prensa aquí en Tijuana, donde pues el objetivo fue dar a conocer detalles sobre la construcción de la garita de Otay 2. Los tres coincidieron en decir que esta garita se va a convertir en una de alto flujo y que en materia de seguridad van a usar la tecnología para proteger a las personas. Están buscando, dijo el canciller Ebrard, evitar el trasiego de drogas como el fentanilo, las armas y el cruce de dinero de ambos lados. Este cruce, Leonardo, va a conectar la delegación de Otay Centenario en Tijuana con la zona de Itz, Otay, Mesa en el condado de San Diego, junto al puerto de entrada de San Isidro y Otay, y será el tercer punto aduanal en toda Estados Unidos con una frontera, y de acuerdo a las autoridades esto sería el próximo 14 de junio que van a dar a conocer más avances y cómo va a ser el organigrama de la obra. Antes de esto, Ken Salazar estuvo en lo que fue pues la estructura de un narcotúnel, que pues los expertos y los investigadores dicen que ya no los usan tanto los narcotraficantes porque dicen que ahora con el fentanilo no necesitan tanto esta estructura. Sin embargo, él dijo que hay 200 narcotúneles en la frontera de México con Estados Unidos, y también pues dijo que este narcotúnel donde estuvo hoy fue descubierto en 2009. También estuvo con él Todd Robinson, que es el subsecretario del Buró Internacional de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley, que indicó, él reconoció que el tráfico de drogas se ha modificado y que tienen que actuar de manera distinta. También dijo que ellos tienen que ser más inteligentes porque las organizaciones criminales cada vez son más sofisticadas y creativas, y que pues de esa manera se les tiene que enfrentar. Ellos dijeron también que esperan mantener una colaboración con el gobierno mexicano en la detección de narcóticos, y bueno, pues Ken Salazar ha estado muchas veces en Tijuana. Esta es la cuarta vez que está en 4 semanas, ahora sí, bueno, en 6 semanas para ser exactos, ha estado aquí el embajador de Estados Unidos, y bueno, pues este fue el contexto de todo lo que pasó aquí en este día, Leonardo. Muy bien. Pues Rocío, muy agradecido por la crónica. Muy buenas tardes, noches. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, quiero decirle que la jefa de gobierno anuncia que conversó con el ministro y sube la foto al Twitter, con el ministro Saldívar sobre su visita al Centro Femenil Santa Marta. Coincidimos, dice en este caso, que pues hay que trabajar conjuntamente para que la justicia llegue a todas las mujeres, en particular a las más vulnerables. La segunda vez en esta semana que se ven Claudia Sheinbaum y Arturo Saldívar. Supongo que es una coincidencia. Supongo que no es nada más, pero sí, 2 fotos en esta semana da como, por lo menos para comentarlo, ¿no? Es decir, no hay en este caso ninguna implicación mayor, pero sí, pues empiezan a ver, total, son literalmente vecinos. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Hay temas interesantes que tienen que ver con pues los descubrimientos y algunas cuestiones maravillosas. Hoy escuchaba parte de la crónica que se ha hecho sobre esta novedad en la Vía Láctea. Yo le agradezco mucho al doctor Leonard, investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, que converse con nosotros. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Le ruego, por favor, que nos cuente de las novedades. Entiendo que se ha visto algo absolutamente hermoso, pero desde el punto de vista astronómico particularmente relevante, y la UNAM ha estado presente en este trabajo. Doctor. Sí, efectivamente. Pues lo que presentamos hoy es la primera imagen que se ha obtenido del agujero negro que reside en el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Es un agujero negro que está relativamente cercano, a 25,000 años luz de nosotros, y es la segunda imagen que presentamos de un agujero negro. La primera fue hace 3 años, quizás lo recuerdan, y fue un agujero negro en aquella ocasión en el centro de la galaxia M87, que es mucho más pesado, como 1000 veces, casi 2000 veces más pesado, pero también está mucho más lejano, a 50 millones de años luz. Entonces, pues el resultado de hoy es un resultado mucho más cercano a nosotros, es nuestro agujero negro, para decirlo de esa manera. ¿Se llama Sagitario A, doctor?
se llama Sagitario A estrella, de hecho, es un nombre un poco complicado, pero el origen del nombre viene de una fuente de radioondas que reside en el centro de nuestra galaxia. Ya. Oiga, al verlo yo tengo, por supuesto, usted disculpará mi profunda ignorancia de este tema, pero al verlo recuerda uno las imágenes de un eclipse. Ah, mire, no se habían dicho eso. Yo pensaba que me iba a decir que recuerda la imagen del agujero negro de M87, que también es muy semejante, efectivamente. Y esto es algo, de hecho, muy interesante, porque precisamente la relatividad general, que es la teoría moderna de la gravitación, predice precisamente que todos los agujeros negros se deberían de ver iguales independientemente de su masa, excepto por su tamaño. Un agujero negro más masivo es más grande y uno menos masivo es menos grande, pero aparte de eso se deberían de ver todos parecidos. Y efectivamente es lo que vimos, que un agujero negro como el que está en el centro de nuestra galaxia, que pesa 1000 veces menos que el que está en el centro de M87, se ve prácticamente muy similar. Muy similar. El hallazgo fue posible efectivamente por una colaboración internacional, ¿no? El telescópico, esto de horizonte de eventos. Pero ¿qué ocurre en un agujero negro? ¿Se absorbe hasta la mismísima luz, doctor? Exactamente. Un agujero negro es una zona del espacio donde hay una masa tan grande, tan concentrada, que de ahí ya no se puede escapar nada por la fuerza de gravedad que genera. La gravedad es tan intensa que no deja que se escape nada de esta región, ni siquiera efectivamente la luz, y de ahí el nombre de agujero negro, porque precisamente de esta región no sale ninguna luz, entonces es una región que se ve oscura. Y la imagen que se publicó hoy, igual que la imagen que se publicó hace 3 años, pues lo que muestra es un anillo brillante que corresponde a luz que sale de un gas que está alrededor del agujero negro, pero no adentro, y una región central más oscura que se llama la sombra del agujero negro y que se produce justamente porque de ahí no puede salir ninguna luz, ahí se captura la luz y entonces esta región central pues se ve más oscura que el entorno del agujero negro, de donde sí se puede escapar la radiación. Oiga, y se ve una espiral de una estética verdaderamente emocionante, ¿eh? Sí, muy, muy emocionante. Y la enorme ventaja de este agujero negro comparado con el que publicamos hace 3 años es que en este caso sabíamos desde antes de hacer esa imagen cuál era la masa, cuánto pesaba este agujero negro y a qué distancia de nosotros se encuentra. Eso hace que la relatividad general de Einstein nos permita predecir exactamente de qué tamaño debería de ser ese anillo brillante. Y al medir pues el anillo brillante y a medir su tamaño, pudimos confirmar que la relatividad general efectivamente predice exactamente lo que estamos observando, de manera que una vez más se confirma la validez de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. ¿Qué cosa más emocionante comprobar esas cosas, doctor? Sí, realmente muy emocionante, muy bonito. Estamos muy satisfechos con ese resultado. Nos tomó mucho tiempo porque estas observaciones se tomaron en 2017, ya estamos en 2022, así que 5 años, pero valió la pena. Muy bien. Oiga, está ubicado entonces a 25,000 años luz, se llama Sagitario A estrella. Y le pregunto, ¿sigue siendo válida esto o es una especulación de que la muerte del universo es a través de agujeros negros? O sea, ¿es algo que tenga validez entre los astrónomos, entre los que discuten estos temas de que finalmente todo acabará absorbido por un agujero? Y después he leído que algunos de manera cíclica especulan que vienen otros o nuevos Big Bangs. Doctor. Sí, es que son dos cosas un poco distintas, digamos. Suponiendo que el universo vive todavía mucho tiempo y hasta nunca vuelve a colapsar sobre sí mismo, entonces efectivamente los agujeros negros eventualmente se van a ir pues tragando todo el material que hay en el universo y el universo eventualmente se va a convertir en un cementerio de agujeros negros, para decirlo de esta manera. Sin embargo, es posible también, todavía no lo sabemos a ciencia cierta,
que el universo efectivamente tenga esas fases cíclicas y que pues se vuelva a colapsar y a volver a expandirse, ¿no? Pero eso no tiene realmente, son dos cosas distintas, digamos. El hecho de que el universo pudiera ser cíclico tiene más bien que ver con la estructura del universo en su conjunto, no con la presencia y la estructura de agujeros negros individuales, mientras que lo otro tiene más bien que ver con eso, ¿no? Con cómo se comportan los agujeros negros individuales y cómo se comporta la materia en su entorno. Me va a sonar la campana y es fascinante todo lo que me cuenta. Le agradezco mucho la entrevista. Con muchísimo gusto, Leonardo. El doctor Lanard, para fortuna nuestra, hoy conversando con usted. Pausa. Bueno, y seguimos con la información. Hoy el dólar 20,78, el euro 21,02, $102.03, la mezcla mexicana de petróleo. La bolsa pues está, tristona, 49.309, su principal indicador. FTSE Viva en 1020, así está efectivamente comportándose las bolsas. Hoy dio a conocer el INEGI, el indicador mensual de la actividad industrial. Tenemos una mejoría, aumentó 0.4 en su tasa mensual, en su anual avanza 2.4, la que está de capa caída es la minería, ha perdido 1% en el anual. En el caso de la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, 2.2 en el anual, la construcción 1.1 y las industrias manufactureras 3.5 es el comportamiento que han tenido estos indicadores. Si usted los acaba de sintonizar, le informo que hoy el Banco Central decidió incrementar las tasas 50 puntos base, con lo cual suben a 7%. Así están las tasas de interés. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Gracias, doctor. Buenas noches. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con lo que le ordenaba a la Fiscalía General de la República entregarle a un particular el nombre y cargo de todo el personal adscrito a diversas subprocuradurías, entre ellas la de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Por mayoría de 7 votos, el Pleno del Alto Tribunal aprobó el proyecto del ministro Javier Lainez Potisek, quien originalmente propuso invalidar parcialmente la resolución del INAI para que la FGR solo entregara la información relativa al personal administrativo. No obstante, el ministro Jorge Pardo, así como las ministras Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat y Loreta Ortiz, se pronunciaron a favor de invalidar la totalidad del acuerdo. Al respecto, Ortiz Hall destacó que difundir la información podría mermar la capacidad de investigación de la institución, además de que pondría en riesgo a todo el personal. Hacerla pública equivaldría a revelar la capacidad de fuerza del Estado. Esto es proporcionar información del 73% del total de los agentes del Ministerio Público de la Federación, por lo que coincido en que su publicación sí mermaría la capacidad de la Fiscalía para la investigación y... Al votar en contra del proyecto, el ministro Alberto Pérez Dayán refirió que la controversia del FGR resultaba improcedente, por lo que se pronunció a favor de decretar el sobreseimiento tal y como lo resolvió la Corte en el caso de la controversia que promovió la Comisión Federal de Competencia Económica para impugnar la reforma a la ley de la industria eléctrica. Y por su parte, la ministra Norma Piña también se pronunció en contra del proyecto debido a que las resoluciones del INAI son inatacables para los sujetos obligados. El doctor, el reporte. Muchas gracias por la información, Juan Antonio. En un momento más, Javier Lozano va a estar efectivamente conversando con usted y para fortuna nuestra, pero el INAI ha subido a su cuenta institucional un comentario, una postura sobre esta decisión de la Suprema Corte. Preocupa al INAI, dice, la determinación de la Suprema Corte de invalidar la resolución RRA y da el número emitida en contra de la Fiscalía General de la República. El fallo, dice el Instituto Nacional de Acceso a la Información, mina el derecho de acceso a la información y sienta un mal precedente para la inatacabilidad de las resoluciones de este organismo garante. Bueno, pues van 12 y yo creo que todo mundo, como dijo José Ramón Cosío, tendrá que defender la propia. Hace poco tiempo, en este caso, Suprema Corte le vino a decir a todos los que llevan este tema, incluido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el tema del dinero del hermano del presidente quedaba cerrado.
Cuando la Suprema Corte te cierra eso y ahora te dice es inatacable la decisión del INAI, llega la Suprema Corte y te dice pues aquí no hay nada inatacable que yo no pueda efectivamente revisar, y bueno, pues con toda razón en este caso el INAI dice pues sí es un mal precedente, porque ahora yo digo algo que es última instancia, igual que suponía uno que en términos electorales tribunal hablaba, el electoral, y ya era última instancia. Resulta que va a la Suprema Corte y el asunto efectivamente revisado. Yo creo que son temas que los constitucionalistas y quienes entienden de esto deberían primero pues analizar, y de cara a la opinión pública explicarnos si estamos ante una anomalía o es que simple y llanamente el común de los mortales no entendemos aquello de la inatacabilidad o que es una cuestión de última instancia. Daisy Herrera, te saludo. Tamaulipas, ¿qué novedades hay? Gracias, muy buenas noches. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentó hoy 11 medios de prueba que acreditan el delito de cohecho por parte de Úrsula Salazar Mojica, coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso local. A través de estos 11 medios de prueba, que incluyen los peritajes de 2 llamadas que fueron grabadas y realizadas los días 13 y 16 de noviembre de 2018, donde se escucha a la hoy diputada, entonces como jefa de Recursos Humanos y Finanzas del CONALEP, pedir a un proveedor que inflara facturas y le depositaran el excedente en su cuenta, es decir, pidiendo moches. Con esto se sustenta la solicitud de la declaración de procedencia de enjuiciamiento penal en contra de la sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Fiscalía Anticorrupción también acreditó las denuncias de integrantes del PRD, así como de un denunciante anónimo que aportó las grabaciones de las conversaciones. En medio de un zafarrancho y con más de 40 minutos de retraso, así iniciaron los trabajos de la comisión instructora por el desafuero de la diputada Úrsula Salazar Mojica. Los de Morena, que no formaban parte de la comisión instructora, incluida la propia acusada Úrsula Salazar, sobrina del presidente, insistían en quedarse a la sesión de la comisión instructora. Además, acusaban fallas de origen en el procedimiento. Sin embargo, después de 40 minutos de discusión, por fin se dio lectura a la síntesis del oficio que envió la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde se solicita el desafuero. Al término de la lectura, por unanimidad, se votó que se cite al fiscal especializado en combate a la corrupción o a quien él designe para que dé detalles de los medios de prueba, y con ello la diputada Úrsula Salazar esté en condiciones de fabricar su defensa. La cita para que el fiscal anticorrupción o quien él decida comparezca ante la comisión instructora es el próximo martes 17 de mayo a las 13 horas. Por supuesto que al término de esta sesión, la diputada Úrsula Salazar dio una rueda de prensa en donde se dice inocente y además acusa que las grabaciones son audios fabricados, y además se dijo una perseguida política. Es la información desde Tamaulipas. Oye, rápidamente te robo 30 segundos. ¿Cómo están las campañas electorales en Tamaulipas? Pues justamente, doctor, es el tono que tienen hoy las campañas políticas aquí. Las encuestas un día dan ganador al candidato de la alianza Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas, Américo Villarreal, pero otro día dan como virtual ganador a César Truco Verástegui, el candidato de la alianza Va por Tamaulipas. Lo cierto es que justamente este tipo de temas como la corrupción por parte de la coordinadora de la bancada de Morena están empañando el desarrollo de las campañas, y pues el electorado tiene hoy más que nunca bastantes elementos para decidir su voto en las urnas. Bueno, pues ya que son 3 semanas, ¿no? Van a las urnas, Daisy. Es correcto, el 5 de junio ya se va a renovar la gubernatura. Recordemos que justamente venimos de un cambio, de una alternancia aquí en Tamaulipas. Por primera vez tenemos un gobernador emanado de las filas de Acción Nacional, Francisco García Cabeza de Vaca, quien pues hoy el partido Acción Nacional hizo una alianza nunca antes vista en la entidad con una fuerza política que pues tradicionalmente era antagónica con el Revolucionario Institucional. Sí. También se unió al PRD, y pues así es como pretenden de alguna manera retener la gubernatura el próximo 5 de junio. Ya. Oye, del otro lado es Morena, Verde, Ecologista, que creo que tampoco se habían unido nunca, ¿no? En Tamaulipas.
No, está Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Ellos tienen una candidatura común que hoy está abanderando Américo Villarreal Anaya, justamente hijo de un ex gobernador aquí en Tamaulipas. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por la crónica, Daisy. Y bueno, pues sí, hay muchas sorpresas. El PRI y el PAN nunca se han unido. El propio presidente ahorita lo volvió a comentar, o ayer, pero pues tampoco se había unido el movimiento del presidente con el Verde Ecologista, y ahora ya es el PAN de cada día. Así es que bueno, pues sí ha cambiado mucho la forma de hacer política en este país en los últimos años. Dejamos ese asunto y vamos ahora a la pausa musical. Qué cosa tan bonita, yo no había visto nunca esto ahí en el Panteón. Sting, el mismísimo, sí, el de Police, una cosa preciosa, nos comparte hoy Javier Lozano, igual que es preciosa la imagen del agujero negro, véala, sobrecogedora. Esas son las cosas que hace la Universidad de la Nación con el dinero público, entre otras. Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.